Se escucha por medio de los gobernadores, de los presidentes, que somos libres para buscar la felicidad. Pero nos pagan salario mínimo y no podemos tener libertad para ir a comprar un carro del año. ¿Usted tiene la libertad de ir a comprar un carro del año? No, yo tampoco. Yo tengo ganas de andar en un carro del año. Yo no sé a cuántos no se les antoja andar en un carro del año. Yo creo que a todos. Pero no tenemos libertad para hacer lo que se nos antoja. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Porque estoy sujeto a límites. El gobierno no me deja quedarme con mi dinero. Tengo que pagar impuestos. Y además ni siquiera me los piden, me los quitan. Porque ya nos conocen. En pocas palabras, vivo. Diga usted esta palabra, vivo bajo autoridad. Vivo bajo autoridad. Porque esa es una verdad de nosotros. Pero estamos en Lucas, donde vamos a meditar, capítulo 2, versículo 1, dice, y aquí vamos a entrar en la historia. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. César, gobernador, emperador, el rey de Roma. Primer personaje. Este primer censo, cuando dice primer censo, quiere decir que hay uno segundo, y si el libro lo escribió Lucas, el segundo está reportado en el libro de Hechos, escrito por Lucas. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Eso quiere decir que posiblemente Cirenio fue gobernador 2 periodos, no nomás uno, porque hizo un censo y luego otro, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Historia. César Augusto, emperador de Roma. Cirenio, gobernador de Siria. Pero en Lucas 1, versículo 5, podemos ver que hay otro personaje. En Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, rey de Jerusalén. Herodes el grande, Herodes el loco. ¿Por qué tiene mala fama de ser un hombre maníaco? Porque mandó matar a todo aquel que podía quitarle el trono. Que todo aquel que podía quitarle el reino, dijo, córtenle la cabeza, incluyendo a sus hijos, sus parientes, su esposa. Ese hombre estaba mal de la cabeza, pero es uno de los personajes de esta historia y es importante. No sé cuántos de ustedes saben, pero nuestro calendario tiene un error. No estamos en el 2014, estamos en el 2020, aproximadamente. Y es por eso que quiero entrar en la historia. ¿Por qué razón? Porque el primer calendario o el calendario anterior al que estamos usando era el calendario según la fundación de la ciudad de Roma. Hoy nuestro calendario es desde que nació Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. El calendario anterior a ese decía desde la fundación de Roma. Pues desde la fundación de Roma había pasado 1278 años cuando el Papa que estaba en la iglesia en Roma no tenía su calendario y estaba preocupado, pues, ¿cuándo va a ser Semana Santa? Semana Santa depende del calendario de los judíos y constantemente la fecha se cambia. Cuando no nos cae en marzo, nos cae en abril. Y el caso es que el Papa dijo, yo quiero saber cuándo va a ser Semana Santa por los próximos 100 años. Así es que mandó a buscar a un hombre inteligente y se encontró a un matemático astrónomo llamado Dionisio. Y Dionisio tomó como referencia precisamente Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice, en aquel tiempo se promulgó un edicto de parte de Augusto César y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Así es que Dionisio, que era matemático y astrónomo, pero no historiador,
consiguió información como si fuera historiador. Y toda la información que él recopiló fue delante del Papa y dijo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el calendario que tenemos, ahora vamos a empezar un calendario desde la fecha en que nació Jesucristo. Y con toda la información que lo obtuvo, dijo, Jesucristo nació a tal fecha. Y mató a Herodes antes de que naciera Jesucristo y no se dieron cuenta. Hoy día lo sabemos porque Josefo, este es un historiador, Josefo sí es un historiador del siglo I, de la época de Juan el Apóstol, y él escribió la historia de los judíos en orden, y él relata en su libro la historia de los judíos, que Herodes el Grande, el loco, murió en el año 4 de nuestra era, según nuestro calendario. Y no traten de explicarse muchas cosas, pero el caso es que todo concuerda. Así es que Herodes muere el año 4 y ahí no hay equivocación. ¿Por qué? Porque Josefo relaciona la muerte de Herodes con el eclipse lunar. Hubo un eclipse lunar, como el eclipse pasado en Semana Santa. Y eso da que Herodes murió en ese eclipse. Ahora para Semana Santa, el próximo abril, viene otro eclipse, ¿cierto? Bueno, en esa época se dieron esos eclipses cuando nació Jesucristo, pero a esos 4 años de cuando murió Herodes, cuando Herodes fue visitado por los reyes o por los magos, como ustedes le quieran llamar, él dijo, vinieron a decirme que vino y nació, que nació el rey de los judíos y lo mandó matar, pero estos vinieron hace poquito, más de un año, y dijo, maten a todos de 2 años para abajo, para que no quede vivo ninguno que pueda ser el rey de los judíos. Así es que nuestro calendario tiene un error de aproximadamente 6 años. ¿Y por qué les comparto esto? Pues porque muchas veces leemos la palabra de Dios y decimos, ¿y esto para qué me sirve? Pues aquí dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, etcétera, y usted se da cuenta que lo que hoy vivimos fue establecido según la palabra de Dios o en referencia a la palabra de Dios. Y ahorita vamos a tener otra discusión según la historia. ¿Nació Jesús en diciembre o nació Jesús en abril o nació Jesús en agosto? Bueno, hay algunos que no les importa, pero a otros les gusta discutir cosas que no nos importan. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos hace saber algunas cosas, y dentro de las cosas que nos hace saber es que dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, de norte, se fue al sur, pero como el sur tenía montañas, entonces tuvo que subir, como cuando uno va al DF, tiene que subir, porque está más alto. Así es que subió a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Y quién era José? José era el esposo de María. Y subió para ser empadronado con María, su mujer, la cual estaba desposada con él y la cual estaba encinta. Estaba embarazada. Y mi pregunta es, el punto, no somos libres para hacer lo que se nos antoje. Es Navidad, somos libres del pecado por Cristo Jesús, pero, primer punto, tú no eres libre, yo no soy libre para hacer lo que se me antoja. María tenía ya casi los 9 meses o los 8 meses y medio, el caso es que estaba a punto de dar a luz. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando llegó allá a Belén, resulta que dio a luz. La pregunta es, ¿por qué si María y José tenían ganas de quedarse en casa con sus padres? Ya vamos a dar a luz, ya van a ser nuestro bebé. ¿A quién se le ocurre hacer un viaje en burro? A nadie, ¿verdad? María y José querían quedarse, los suegros les decían, pero estamos bajo autoridad.
y tenían que hacer algo que se les estaba obligando según la ley. Váyanse porque van a ser empadronados. Oiga, salieron a mediados de noviembre con el frío, en viaje en burro, como de aquí a Tucson. Y si quieres ser un poquito más exacto, de aquí a Picacho Peak, o poquito más para allá, o en medio de los dos puntos, pero son 85 millas de donde iban a donde tenían que llegar en burro. No podemos hacer todo lo que se nos antoja, no tenemos la libertad. Pero ¿por qué Dios obligó a José y a María a ir en esa incomodidad? Yo he visto mujeres que van al hospital manejando porque van a dar a luz, pero en carro, pues bien rico, en pavimento, pues bien rico, pero ¿vayas en burro? A mí no me gusta viajar en burro. Mi tío tenía un burro y tenía un caballo, y yo prefería el caballo. Porque el burro, cuando usted se cae del burro, el burro sigue caminando. Si usted se cae del caballo, el caballo se para. Y es más suavecito porque al caballo le pone silla. Pero ¿por qué Dios llevó a María y a José a Belén? ¿Por qué? Para que se cumpliera una profecía. Según Miqueas, habló, el profeta de Dios habló en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dijo: pero de Belén nacerá el rey de los judíos. De esa pequeña ciudad, de ese pequeño pueblo, Dios lo escogió y lo anunció casi 800 años antes de que sucediera. Por ahí entre el año 752 y el 700, siglo 8 antes de Cristo, fue anunciado aquí en la Biblia. Aquí en la Biblia fue anunciado que Jesús crecería en Nazaret. Fue anunciado que Jesús sería llamado de allá de Egipto